Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 10. Mateo 8 y 9, Marcos del 2 al 5. Lección asignada del 4 al 10 de marzo de 2019. Se titula Tu fe te ha sanado. Durante su lectura de Mateo 8 y 9 y Marcos del 2 al 5, responda a las impresiones que reciba del Espíritu Santo. Podría escribir las impresiones que reciba y las cosas que pueda hacer para actuar de conformidad con esas impresiones. Es difícil leer el Nuevo Testamento sin conmovernos con los muchos relatos del Salvador sanando enfermos y afligidos, desde una mujer con fiebre hasta una jovencita que había sido declarada muerta. ¿Qué mensajes pueden haber para nosotros en esos milagros de sanidad física? Ciertamente un mensaje evidente es que Jesucristo es el Hijo de Dios, con poder sobre todas las cosas, incluso sobre nuestros dolores e imperfecciones físicas. Hay otro mensaje en sus palabras a los escribas escépticos. En Marcos 2:10 leemos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así que cuando lea de cómo fue sanado un ciego o un leproso, usted puede pensar en la sanación, tanto espiritual como física, que puede recibir del Salvador y escuchar que le dice a usted, tu fe te ha sanado. Así como en Marcos 5:34, que le dijo a la mujer, y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Como subtítulo, El Salvador puede sanar debilidades y enfermedades, correspondiente a Mateo del 8 al 9 y Marcos 2 y el capítulo 5. Estos pocos capítulos registran muchos casos de sanidades milagrosas efectuadas por el Salvador. A medida que estudie esas sanidades, busque posibles mensajes para usted. Podría preguntarse, ¿qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Vamos a leer cada uno de los casos particulares de estos acontecimientos de sanidades y entonces responderemos juntos las mismas preguntas. Comenzaremos con el relato de un leproso en Mateo 8, los versículos del 1 al 4. Y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso, y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Conforme vaya escuchando preguntas, se recomienda poner en pausa el video y meditar acerca de la pregunta para otorgar respuesta o participar de una noche de hogar o un estudio personal edificante. Vamos a leer el siguiente caso. El siervo del centurión, correspondiente a Mateo 8, los versículos del 5 al 13, que dice lo siguiente. Y cuando entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino
serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Ahora leeremos el caso de la suegra de Pedro, en Mateo 8, los versículos 14 y 15. Y cuando fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste, postrada en cama con fiebre, y le tocó la mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Ahora leeremos el relato de dos ciegos, correspondiente a Mateo 9, los versículos del 27 al 31, que dicen lo siguiente. Y cuando Jesús salió de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y al llegar a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y divulgaron la fama de él por toda la tierra. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Ahora leeremos el caso de un hombre que era paralítico, el cual podemos verlo en Marcos 2, los versículos del 1 al 12, que dice lo siguiente. Y entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, y de inmediato se reunieron muchos, tantos que ya no cabían ni aún a la puerta, y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado entre 4, y como no podían acercarse a él a causa del gentío, destaparon el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿Por qué hablas así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo al instante Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador?
¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Ahora leeremos el caso de un hombre poseído por espíritus malignos, en Marcos 5, los versículos del 1 al 20, que dicen lo siguiente. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadaneros, y cuando salió él de la barca, enseguida le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros, y ni aun con cadenas podían atarle, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grilletes desmenuzados, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y había allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y el hato se lanzó al mar con un despeñadero, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había sido atormentado por el demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuese de sus contornos. Y entrando él en la barca, el que había estado poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Ahora leeremos el caso de la hija de Jairo, correspondiente a Marcos 5, los versículos 22, 23 y del 35 al 43, que dicen lo siguiente. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está al borde de la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuese con él, sino Pedro y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha. Y tomando la mano de la muchacha le dijo: Talita cumi, que interpretado es: muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron con gran espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer a la muchacha.
¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que yo aprenda de este milagro? Para finalizar esta lista de milagros, ahora veremos el caso de una mujer que padecía de flujo de sangre. Esto es en Marcos 5, los versículos del 24 al 34, que dice lo siguiente. Y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué enseña este relato acerca de la fe? ¿Qué enseña este relato acerca del Salvador? ¿Qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? También se recomienda ver el discurso Sanad a los enfermos del presidente Dallin H. Oaks del Quórum de los Dos Apóstoles, en la Liaona de mayo de 2010. Como subtítulo, puedo buscar la ayuda de Dios aun si siento que no la merezco. Esto es correspondiente a lo que leímos en Mateo 8 del 5 al 13 y Marcos 5 del 24 al 34, que son las historias del centurión y la mujer que padecía de flujo. El centurión, que era gentil, se sentía indigno de recibir al Salvador en su casa. En la sociedad judía se consideraba a la mujer que padecía de flujo de sangre como impura y se la aislaba. No obstante, el Salvador los bendijo a ambos. ¿Qué aprende de estos dos relatos en cuanto a buscar la ayuda del Señor? Medite un momento. Como subtítulo, ser discípulo de Jesucristo significa que lo pongo a Él en primer lugar en mi vida. Esto corresponde a Mateo 8, los versículos del 18 al 22, y Marcos 3, del 31 al 35. Vamos a leerlos, comenzando con Mateo 8, del 18 al 22, que dice lo siguiente. Y viendo Jesús mucha gente alrededor de sí, mandó pasar al otro lado, y acercándose un escriba le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero, y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora leeremos Marcos 3, los versículos del 31 al 35, que dicen lo siguiente. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, He aquí,
tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En estos versículos, Jesús enseñó que para ser sus discípulos debemos ponerlo en primer lugar en nuestra vida, incluso si esto a veces implica que hemos de sacrificar otras cosas que valoramos. Conforme estudie esos pasajes, medite en cuanto a su propio discipulado. ¿Por qué deben estar dispuestos los discípulos a poner al Salvador en primer lugar? ¿A qué debería renunciar usted a fin de poner a Jesús en primer lugar? Ahora leeremos Lucas 9, los versículos del 57 al 62, para edificar un poco más el tema, que dice lo siguiente. Y aconteció que, yendo ellos, uno le dijo por el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como subtítulo, Jesucristo tiene poder para traer la paz en medio de las tormentas de la vida. Correspondiente a Mateo 8, los versículos del 23 al 27 y Marcos 4, del 35 al 41. Lo leeremos a continuación. Mateo 8, del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Se ha sentido alguna vez usted como se sintieron los discípulos de Jesús en el mar durante la tormenta, viendo cómo las olas anegaban el bote y preguntándose, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En Marcos 4, 35 al 41, hallará 4 preguntas. La idea es que anote cada una y reflexione sobre lo que enseñan en cuanto a cómo debe afrontar los desafíos de la vida con fe en Jesucristo. Vamos a leerlos en Marcos 4, 35 al 41. Y les dijo aquel día cuando anochecía, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le llevaron así como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿De qué modo el Salvador brinda paz a las tormentas de su vida? Medite un momento. Como subtítulo, puedo defender mis creencias enseñando principios verdaderos. Esto lo vemos en Mateo 9, del 1 al 13, y Marcos 2, del 15 al 17.
En ocasiones resulta difícil saber cómo responder cuando las personas critican nuestras creencias y prácticas religiosas. Al leer Mateo 9 del 1 al 13 y Marcos 2 del 15 al 17, determine las críticas que hacían los acusadores y las respuestas del Salvador. Podría marcar las críticas y las respuestas con distintos colores cuando lo estudie de forma física, o podría anotarlas y recordarlas aparte. A continuación vamos a leerlas. Mateo 9 del 1 al 13. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí, le trajeron un paralítico tendido en una cama. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y percibiendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y cuando la gente lo vio, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y saliendo Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora leeremos Marcos 2, los versículos del 15 al 17, que dice lo siguiente: Y aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué nota usted acerca de la manera en que enseñó el Salvador? Al seguir su ejemplo del Salvador, ¿cómo podría ayudarle a usted si tuviera que defender algún principio o práctica del Evangelio? Medite un momento. También se recomienda ver el video Ejemplo Diario, cuando se cuestionan las creencias. Este lo puede ver en www.lds.org. Como subtítulo: gracias al arrepentimiento puedo tener ánimo. Esto corresponde a la lectura de Mateo 9, los versículos del 1 al 8. Cuando trajeron a un paralítico ante el Salvador, para la multitud era obvio que él necesitaba ser sanado físicamente. Sin embargo, Jesús atendió primero la mayor necesidad de ese hombre: el perdón de sus pecados. Aun cuando ese hombre no hubiera sido sanado físicamente, todavía podría haber seguido él el consejo de Jesús, cuando le dijo en Mateo 9:2: ten ánimo. ¿En qué ocasiones usted ha sentido gozo por haber sido perdonado? Medite un momento. Para finalizar, leeremos Alma 36, los versículos del 18 al 24, para edificar un poco más este tema. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios,
ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y aquí, cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan inmensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Sí, me pareció ver, así como nuestro padre Leí vio a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, y mi alma anheló estar ahí. Mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie, y manifesté al pueblo que habían nacido de Dios. Sí, y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 10. Mateo 8 y 9, Marcos de 2 al 5. Lección asignada del 4 al 10 de marzo de 2019, titulada Tu fe te ha sanado.